Lecciones de la Biblia. A continuación. Ya estamos en nuestra lección número 6 de este maravilloso tema de el pacto eterno. Esta semana tendremos la introducción de la simiente de Abraham. Y en este repaso vamos a hacer esta introducción para tener herramientas y elementos que nos ayuden a todos a comprender qué es esto de la simiente de Abraham. Un texto para hoy, para comenzar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este texto yo quiero subrayar varios elementos que me parecen muy importantes. Número 1, somos un linaje escogido. Quiere decir que nuestra herencia es muy especial, es muy escogida, es una sangre azul celestial que nos hace muy especial. En segundo lugar, ese linaje y herencia nos lleva a una tarea que es el sacerdocio. El sacerdocio era la tarea de intercesión entre el cielo y la tierra que cumplían aquellos que eran elegidos en esta función. Así que en este proceso nosotros nos convertimos en un real sacerdocio. Pueblo adquirido, comprado a un gran precio, no cualquier pueblo, con una misión, para que anuncien a aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, y es el anuncio del Mesías. Aquí Pedro lo que está haciendo es una aplicación de todo el Antiguo Testamento y la misión de Israel, el literal, el de Abraham, y ahora se la está traspasando y colocando al nuevo Israel, al Israel de la iglesia. ¿Por qué hablar de la simiente? ¿Correcto? La simiente. La simiente sencillamente es como buscar la semilla. ¿Quién es nuestra semilla? ¿De dónde vinimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra función? Todo esto se encuentra en la simiente. Viene a mi mente Alex Haley, un escritor afroamericano, quien durante 7 generaciones empezó a buscar hacia atrás de dónde venía. Y él descubre que vino de una de las costas de África a través de uno de sus antepasados que se llama Kunta Kinte, y ahí nos estuvo frente a la televisión para ver esta película de raíces, y nos enseñó que cuando encontramos nuestras raíces, de dónde vinimos, podemos comprender mucho de nuestra vida, mucho de quiénes somos. Ese es el punto que estamos viendo con la simiente de Abraham, es decir, que una semilla vino de Abraham y se pasa hasta nosotros para que podamos cumplir con la tarea que Dios nos ha asignado y diseñado. Así que hay varias preguntas que deben tener respuesta en este repaso. Pregunta 1, ¿quién es la simiente? ¿Quién es la simiente? Pregunta 2, cuando yo pueda entender esto de quién es la simiente, puedo entender quién soy yo, qué hago yo aquí. Y la tercera, entonces entendiendo de dónde vine, quién soy yo, ¿cuál es el propósito en mi vida? El pacto eterno nos conjuga todas estas respuestas en lo que se llama la simiente de Abraham. Así que comencemos y por favor no olvide compartir BioChannel Plus a sus amigos e invitarles a que se suscriban a este canal. Veamos 3 cuestiones, 3 temas, como siempre hemos visto en nuestros temas de la introducción general. El punto número 1 es ¿quién es la simiente? Y para saberlo, ustedes están viendo este mapa que nos ayuda a ver la historia del pueblo de Israel. Para que nosotros podamos entender quién es la simiente, necesitamos comprender la historia del Israel literal. Eso sí, es muy importante ver con equilibrio el traspaso del Israel literal al Israel espiritual para no quedarnos interpretando profecías en el pasado y equivocar lo que Dios quiere decirnos. Miren esto, aquí nosotros tenemos el delta del Nilo. Acá está el delta del Nilo y ahí está una nación poderosa llamada Egipto.
A ese lugar llegaron los hijos de Jacob por la influencia de José. José es vendido por sus hermanos y va y durante 13 años sufre penalidades hasta que es nombrado gobernador de Egipto. Entonces, la familia de Jacob se muda para Egipto, llega a este lugar y ahí se quedaron, y una vez terminada la hambruna o el periodo de José, ellos debieron haber regresado a su tierra. Pero se quedaron gozando de las mieles de Egipto. Vino un faraón que los atrapó, los esclavizó y ahora 430 años más o menos duran cautivos en Egipto. Esta cautividad hace parte del plan satánico de que no exista un pueblo, y ya lo vamos a entender por qué la importancia de que siempre exista un pueblo que represente al Mesías y del cual viene el Mesías. Así que si están cautivos, no hay pueblo, y si no hay pueblo, pues no hay Mesías. Entonces, el Éxodo nos relata toda esta preciosa salida, las 10 plagas que atacan Egipto. Estas 10 plagas atacan los dioses de Egipto y finalmente salen camino de la tierra prometida. ¿Cuál tierra prometida? La tierra que se le prometió a Abraham, pero por diversas circunstancias no han podido tener, aunque Abraham la pisó, aunque Abraham la tuvo, pues de allá vinieron para venir a Egipto a pasar la hambruna, a pasar con José, y hasta ahora regresan 430 años después. Podemos ver, esto que ustedes están viendo es una ruta probable de lo que pudo haber sido la salida de Egipto y el establecimiento en Canaán. Cruzan el Mar Rojo por algún lugar, Dios hace ese precioso milagro, llegan al monte Sinaí, por acá lo encontramos, a la península del Sinaí, y ahí Dios hace el pacto con Israel como pueblo. La próxima semana vamos a ver ese pacto y a entender las particularidades de ese pacto. Pero no se quedan en el Sinaí. Ahí Dios les vuelve a recordar la ley de Dios de los 10 mandamientos que siempre había existido, que se había pasado de una generación a otra, para que la simiente, para que ese pueblo pudiera tener unos principios establecidos que los diferencien de otros pueblos. Por eso dice, ustedes no son cualquier pueblo. Primera de Pedro 2:9. Son un pueblo escogido, de algo escogido de entre la tierra, solo por amor y solo por gracia de Dios. Ahora, ellos deciden ir entonces, pasan los 40 años en el desierto y se establecen en la zona que conocemos hoy como Jerusalén. Hacen el cruce del Jordán, van y conquistan ciudades como Jai, como Gilgal, como Jericó, y finalmente una ciudad habitada por los jebuseos que se llamaba Jebús. La tomaron y se vuelve la capital de David, la de Jerusalén, y ahí se estableció el pueblo de Dios. Y vienen los reyes, ahí viene David y Dios le promete a David, tu reino será eterno, tu trono será eterno. ¿Por qué le promete que el trono será eterno? Porque de ese trono vinieron después los patriarcas y vino Cristo. 2 textos tiene que usted buscar aquí para terminar esta primera fase. Romanos 9:5. Pablo dice en Romanos 9:5 que de los patriarcas vinieron de Israel y de los patriarcas vino Cristo. Y en Gálatas 3:16 él dice, la simiente es Cristo. En otras palabras, hemos respondido el primer punto. La simiente de Abraham es Cristo, no es el pueblo de Israel, porque del pueblo de Israel vino Jesús. Y entonces, al venir Jesús, Él le da a las personas una nueva vida. Si tú vienes a Cristo, te entregas a Él, te bautizas, comienzas a caminar con Él, tendrás una nueva vida, vivirás en el nuevo pacto, nuevas expectativas, una nueva visión, un nuevo despertar, una salvación totalmente completa. Y un último detalle. Miren la cantidad de desiertos que ellos tienen que atravesar desde Egipto hasta llegar a Canaán. El desierto de Shur, el desierto de Etam, el desierto de Sin con S, antes de bajar al Sinaí. Ahora sigue el desierto de Sinaí, el desierto de Parán, luego el desierto de Sin con Z, el desierto oriental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desiertos por lo menos. ¿Cómo hizo Dios? Él es la simiente, Cristo era la nube, Cristo era
Todos los muebles del santuario, ahí estaba representado. Cristo era la roca de la cual salió agua. Por eso Cristo puede convertir tu desierto en un lugar maravilloso. Cristo es la simiente de Abraham. Y ahora, si yo me uno a Cristo, puedo tener todas las promesas que fueron hechas a Abraham. Veamos ahora el punto número 2. ¿Cuál es la situación de Israel? Miren este segundo mapa. Nunca había caído en cuenta, siempre había escuchado que Israel fue puesto por Dios en la encrucijada de las naciones. Pero este mapa nos puede mostrar el punto exacto de donde está Israel. Si ustedes lo ven, está detallado en un área pequeña y luego se coloca en un área grande. Este punto que está aquí, si usted ve el resto del mapa, es el centro del mundo conocido del tiempo en el que Israel existe. Si hoy lo vemos, si lo viéramos, y si ese fuera lo único conocido del mundo, quitando América, usted puede ver que de ahí se va a Rusia, se va a Europa, se va a Asia, se va al África. Israel fue situado en el centro del mundo y luego Dios lo hace atractivo. La ciencia se desarrolló en Israel, la manera de hacer los cultivos. Y eso estoy hablando de la ciencia y los cultivos allá en el Israel, en el tiempo de Jesús, en el tiempo del establecimiento en Canaán, con David, con Salomón. Los ganados, las mujeres, el conocimiento, la salud, todo el mundo tenía que ver con este pueblo. Todo el mundo quería esa nación. ¿Por qué? Porque eran altamente bendecidos del Señor. ¿Cuál era la misión de Dios para Israel? Ser atractivos al mundo para que cuando vinieran, porque atractivos es de atracción, y cuando atrajeran a todos dirían: ¿por qué ustedes son tan atractivos? ¿Por qué son tan prósperos? ¿Por qué son tan inteligentes? ¿Por qué tanto desarrollo? Una sola respuesta: es el Mesías, es Cristo, y ese Mesías ha de venir, ha de llegar hasta nosotros, ha de salvarnos. Esa era la misión de Israel, no era otra, era la de anunciar al Mesías. Lamentablemente, la obra de Israel de anunciar al Mesías no se cumplió, o se cumple muy a menos que medias. Razones: el orgullo nacionalista que todavía hoy se siente en el pueblo de Israel. Somos descendientes de Abraham, le dijeron a Cristo. Y el Señor le dijo: si no me aceptan a mí, no son descendientes de Abraham, son descendientes de vuestro padre Satanás, el diablo. Los trató con rigor en la última semana de su vida, antes de ir al Calvario y de ir a la resurrección. El orgullo, los templos, la ciudad, las murallas. Óyeme, no nos puede estar pasando lo mismo a nosotros. Los judíos que hoy existen en Israel, los rabinos, todos ellos serán salvos de la misma forma como somos salvos nosotros. Un rabino tiene que aceptar a Cristo para ser salvo. Si no, está perdido. ¿Por qué? Porque esa es la misión que Dios le asignó a Israel. Ese Israel que hoy tenemos allá, si quisiera cumplir su misión, debería dar a conocer la obra del Mesías. Pero no se cumplió. No se pudo hacer. Hoy tenemos un Israel que rechazó al Mesías, que lo crucificó, y que en el año 34, con el apedreamiento de Esteban, ocurrió un cambio por no cumplir la misión. Así que la simiente es Cristo, ese es el punto número 1. Y el punto número 2, Dios coloca a Israel en la encrucijada del mundo. Ahí se cruzaban todas las caravanas que iban para todas partes. Y cuando pasaran por ahí, verían el esplendor y la belleza de un pueblo que aceptaba al Mesías y que hubiera venido y que hubiera salvado a todos, y no estaríamos hoy dando este repaso. La misión de Israel era anunciar el Mesías. Para esta tercera parte, vamos a ver un punto muy necesario. Si la simiente es Cristo, ¿ok? Y si Israel tenía que cumplir un papel que no cumplió, entonces, ¿quién lo va a cumplir? Quiero que vean algunos versículos conmigo que están en un capítulo que he repetido muchas veces, pero que nunca lo he explicado bien.
y es Romanos capítulo 9. En Romanos capítulo 9 está la transición entre el Israel literal y el Israel espiritual. Porque si Israel no cumple la misión, en algún momento Dios anunció, mire, ustedes ya no son mi pueblo para predicar. No es que no sean salvos los judíos. Son salvos si aceptan a Jesús. Pero ya no son mi pueblo para predicar. Bueno, ¿cuándo lo dijo Dios? ¿Cómo lo anunció? Lo anunció a través del apóstol Pablo cuando escribe el capítulo 9 del libro de Romanos. Voy a leer algunos versículos. Dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Voy a decirles una verdad y no es mentira, dice Pablo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Lo embarga la tristeza por la noticia que les va a dar. Porque deseara yo ser anatema. Y él aclara que es ser anatema. Separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es preferible que a mí me separen de Cristo, dijo Pablo, a la noticia que les voy a dar. Les sigue narrando las bendiciones. Mis hermanos que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y aquí lo que Pablo ha hecho es el resumen de todas las cosas que Dios le dio a Israel para pasarnos a nosotros. Los hizo depositarios del Evangelio en el Antiguo Testamento para dar el Evangelio al pueblo de su tiempo. Ahora viene la noticia. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. El que falló no fue Dios. Muchos dicen, sí, Dios falló, por eso hay que cambiar la ley. No, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¡Qué golpe tan duro! Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Les está diciendo que ya la nueva descendencia no proviene de los que son carnalmente descendientes de Abraham. Sigue diciendo, versículo número 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, los israelitas literales, sino que son los hijos según la promesa, los nuevos contados como descendientes. Terrible golpe. Pablo les está diciendo en Romanos 9, ya no somos el pueblo escogido para predicar. Me duele decírselo, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿quién es el nuevo pueblo? Dice que el nuevo pueblo es los descendientes de la promesa. Gálatas 3, 28 y 29. El que se ha unido a Cristo se hizo descendiente de Abraham y le corresponden las promesas. Es decir, la promesa es Cristo, la simiente es Cristo. El que se une a Cristo ahora se hizo el moderno israelita. ¿Quién es el moderno israelita? La iglesia. Todo aquel que acepta a Cristo, se bautiza en nombre de Cristo y obedece a Cristo, lo que Él dijo, no cambiándolo, se convierte en el moderno israelita. Y es muy interesante que usted debe seguir leyendo el capítulo 9, porque ahí dice en el versículo 21 y 22, dice, cuando un alfarero hace un vaso de barro, lo puede romper y hacer uno nuevo. Y dice, Dios tuvo mucha paciencia y mostró su paciencia y simplemente ha hecho un vaso nuevo. ¿Cuál es ese vaso nuevo? Versículo 27 o el del 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, dice, si fuera el número de los hijos como arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Siempre nombra un remanente. Ahora, luego introduce a los nuevos miembros del pueblo de Dios. ¿Quiénes? Los gentiles, que no son los que nacieron en Judea o judíos, y que ahora son injertados. Los gentiles éramos nosotros, que no somos descendientes de Abraham en línea directa. Y lo dice así, Romanos 9, 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que era por la fe. Y Pablo responde, sí, ciertamente, los gentiles ahora han alcanzado la justicia. ¿Qué hay en este último punto?
Pablo en Romanos 9, como lo hemos explicado, le anuncia al pueblo de Israel la terminación del pacto. Se acabó el pacto con ellos. Necesito hacer un pacto con otro momento del pacto. ¿Con quién? Con un nuevo pueblo. ¿Quién es? Tú y yo y los judíos que decidan aceptar a Cristo. Óyeme, lecciones por aprender. Número 1. Si la simiente es Cristo, yo necesito unirme a Cristo para dar simiente, para hacer semilla, para prosperar, para crecer, para tener un nuevo nacimiento. Segundo, mi arrogancia y mi orgullo en no entregarme al Señor es repetir la historia de Israel y un día seré dejado atrás. Y tercero, si fuimos llamados como pueblo, como la simiente de Abraham, que es Cristo, y ahora nosotros seremos sus descendientes, yo debo cumplir con la obra de la predicación del Evangelio. Cristo va a venir, y si no predicamos esta verdad, nos va a pasar como el pueblo de Israel. Sé salvo aceptando a Cristo y entregando tu vida a Él. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.